Buenas amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Aprendiendo en lo Profundo y a esta serie de videos sobre teoría estocástica de portafolios, donde ya llegamos al capítulo 6. ¿Sí? Recordemos brevemente que estamos siguiendo la bibliografía recomendada del libro de Lisa Bonney de Portfolio Theory and its Applications to Equity Management. ¿Sí? Así que nada, arranquemos. En esta sección vamos a hablar del concepto de relative return o rendimiento relativo. ¿Sí? En finanzas no solo nos importa cuánto gana, cuánto pierde un portafolio, sino cómo lo hace en comparación con un punto de referencia que nosotros tengamos, ¿sí? Donde este punto de referencia puede ser, por ejemplo, un índice de mercado, ¿sí? Esto es clave, esto es un concepto clave, porque un portafolio puede tener tanto un rendimiento positivo, pero si el mercado tuvo un rendimiento aún mayor, en realidad su desempeño relativo fue malo. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario entender bien este concepto de retorno relativo. ¿Sí? Entonces, uno de los objetivos principales, ¿sí? Es comparar sistemáticamente un portafolio con un determinado benchmark. ¿Sí? Un determinado benchmark es un determinado índice, ¿sí? Una determinada acción. Donde este benchmark muchas veces va a ser el mismo portafolio de mercado. ¿Sí? Entonces el objetivo que vamos a tener es medir el rendimiento de acciones o portafolios en comparación con un portafolio de referencia o índice, que esto se conoce en la jerga como benchmark. ¿Sí? Bien. Bueno, antes de entrar en la definición más conocida de rendimiento relativo, el texto de Lisa Bonney nos da una versión un poco más simple. Si tomamos dos acciones, XY y XJ, ¿sí? Podemos medir el rendimiento relativo de XY con respecto a XJ como el logaritmo de la división de los precios. ¿Sí? Este valor nos dice que en todo momento, cómo se mueve la variación del precio de XY con respecto a la variación de XJ. ¿Sí? Si el resultado crece, significa que el valor de XY, ¿sí? Está superando al valor de XJ. Y si el logaritmo de este baja, significa lo contrario. Es decir, que el valor de XY queda por detrás del valor de XJ. ¿Sí? Entender bien este concepto es fundamental, ¿sí? Porque el rendimiento relativo es una de las métricas más usadas para evaluar gestores de fondo, estrategias de inversión y comparaciones entre activos. ¿Sí? Bien, sigamos. Entonces, ahora en esta parte vamos a introducir el concepto de Relative Covariance of Stocks, ¿sí? O covarianza relativa de acciones. ¿Sí? Supongamos que tenemos varias acciones XY, ¿sí? Y elegimos una acción de referencia XK. ¿Sí? Entonces, la covarianza relativa mide cómo se mueven dos acciones XY y XJ en relación con esa misma acción que tomamos de referencia, XK. ¿Sí? Esto matemáticamente se define como la covarianza entre los procesos de rendimiento relativo, ¿sí? Y se define, bueno, la definición está matemáticamente ahí, ¿sí? Es la derivada temporal de, la diferencia cuadrática, ¿sí? Del logaritmo de la acción XY con respecto a XK, con la acción, con el logaritmo de la acción de XJ con respecto a XK. ¿Sí? Entonces, si esta covarianza tiene signo positivo, ¿sí? O tiene valor positivo, significa que los rendimientos relativos de XY y de XJ tienden a moverse en la misma dirección respecto a XK. ¿Sí? Esto significa que todas las cosas son positivas, por ende, el valor de la covarianza relativa es positivo. ¿Sí? Si es negativa, el signo, ¿sí? O si tenemos un valor negativo,
tiende a moverse en direcciones opuestas, ¿sí? Es decir, XY tiene un movimiento opuesto, XY con respecto a XK, perdón, tiene un rendimiento opuesto al que tiene XJ con respecto a K, ¿sí? Entonces, y si el valor de la covarianza relativa tiende a 0, no tienen una relación lineal clara, ¿sí?, entre los movimientos relativos de ambas acciones XY y XJ con respecto a XK, ¿sí? Podemos pensar a la acción XK como un portafolio formado únicamente por la acción de referencia, y así ver cómo cada par de acciones se comporta en relación con esa determinada base común o acción XK. Bien, sigamos. Entonces, ahora vamos a generalizar un poco más el concepto de retorno relativo, ¿sí? Entonces, vamos a partir de una acción XY, ¿sí?, con una determinada capitalización inicial, ¿sí?, es decir, que la acción XY inicialmente tiene un determinado precio, X minúscula Y, ¿sí?, de un portafolio arbitrario eta, ¿sí?, que está formado por varios activos, ¿sí?, donde con valor total, ¿sí?, Z, eta, en función del tiempo, ¿sí?, y una capitalización inicial que es igual a la acción que comparamos recién, ¿sí? O sea, la capitalización inicial del portafolio es XY, ¿sí? Bien, el proceso de rendimiento relativo de XY respecto a nuestro portafolio arbitrario se define como lo que está ahí, ¿sí? Logaritmo de XY con respecto a Z eta es igual al logaritmo de XY dividido el ZW eta, ¿sí? ZW eta quiere decir Z con capitalización inicial W del portafolio eta, y todo esto evaluado en W, donde W, lógicamente, como lo mencioné recién, es la capitalización inicial, ¿sí? Este valor nos dice cómo evoluciona la acción comparada con todo el portafolio, ¿sí? Si crece, significa que XY está rindiendo mejor que el portafolio, y si baja, significa que el portafolio está rindiendo mejor que la acción, lo cual significa que el portafolio lo está superando, ¿sí? Bien. Esta herramienta suele ser muy útil porque no se limita a comparar dos acciones, sino que te permite comparar una acción contra cualquier otra estrategia de inversión que viene a estar representada, lógicamente, por el portafolio arbitrario, ¿sí? Ese es un concepto muy importante, ¿sí? O sea, lo único que hicimos hasta ahora fue definir rendimiento relativo y lo fuimos generalizando y nos vamos a quedar con este concepto que es el más importante de todos, ¿sí? Bien, entonces, ahora vamos a ver un lema, ¿sí? Un lema es un resultado matemático que se desprende de un teorema. El teorema está puesto, está en el libro, ¿sí? Nosotros no lo mencionamos porque tiene mucha complejidad, pero es un lema, ¿sí? ¿Qué nos dice? Bien, el lema este muestra cómo se comporta el rendimiento relativo de una acción XY respecto a un portafolio arbitrario eta dentro de un determinado mercado, ¿sí? La idea principal es que este rendimiento relativo se puede expresar como una suma ponderada, ¿sí? O sea, una suma pesada, de los rendimientos relativos de XY frente a cada acción del mercado, ¿sí? Usando como pesos las proporciones eta J que cada activo tiene dentro de ese portafolio, ¿sí? Luego, evidentemente, como aparece en la fórmula acá, ¿sí?, a esta suma, ¿qué le tenemos? Aparece acá una resta, ¿sí? Pero básicamente a esta suma se le resta el término adicional, gamma eta, ¿sí?, que representa un ajuste por tasa de crecimiento del portafolio del mismo, ¿sí?
Entonces, básicamente lo que nos está diciendo esto, ¿sí? Es que el rendimiento relativo frente a un portafolio, perdón, el rendimiento relativo frente a un portafolio no es más que una combinación ponderada de comparaciones frente a una acción individual corregida por el efecto del crecimiento interno del portafolio. ¿Sí? Bien, sigamos para adelante. Ahora vamos a definir los procesos, lo que se llaman los procesos de covarianza. ¿Sí? Primero vamos a definir dos cantidades. Primero vamos a definir sigma y n, ¿sí? Que mide la covarianza entre el logaritmo del precio de la acción XY y el logaritmo del total del portafolio eta. ¿Sí? Esta métrica nos dice cómo se mueve la acción Y en relación con todo el portafolio eta. ¿Sí? Esto es básicamente lo que vimos hace 2 diapositivas, pero generalizado. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, y segundo vamos a definir sigma jn, que hace lo mismo, pero con la acción xj. En ambos casos, lo que se busca es ver la relación estadística que hay entre los movimientos de cada acción individual respecto al portafolio completo que estemos analizando. ¿Sí? Esto es algo fundamental para entender la dependencia entre activos y el riesgo compartido que hay. ¿Sí? Bien, sigamos. Ahora vamos a seguir con covarianza relativa. Entonces, ahora vamos a definir el concepto de relative covariance o covarianza relativa, pero ahora en relación a un portafolio cualquiera, ¿sí? Un portafolio general cualquiera, eta, donde obviamente a ese portafolio nosotros le podemos meter lo que nosotros queramos. Entonces, la idea va a ser calcular la covarianza entre los rendimientos relativos de dos acciones XY y XJ, ambos medidos con respecto al mismo portafolio eta, que mencionamos recién. Matemáticamente, ¿sí? Lo vamos a definir de esta forma. Tau y J, las acciones IJ con respecto al portafolio eta, se define como la derivada temporal de la cuadrática media del logaritmo de XY con respecto a Z eta y logaritmo de XJ con respecto a Z eta menos la derivada temporal de RIN con respecto a RJN. Bien, donde RIN y RJN es el rendimiento relativo que tiene la acción I con respecto al portafolio eta y RJ eta el rendimiento relativo de la acción J con respecto al portafolio eta. Bien, este valor, el valor de esta covarianza relativa de XY y XJ con respecto al portafolio eta, nos indica si después de descontar el efecto del portafolio, los activos tienden a moverse juntos o en direcciones opuestas. Si el valor es positivo, significa que ambos superan o pierden al portafolio de forma simultánea. Si es negativo, uno tiende a superar al portafolio, mientras que el otro no lo supera al portafolio. ¿Sí? Y por último, en el libro menciona que este es un enfoque muy útil para estudiar la dinámica entre activos, cuando lo que a nosotros importa es su comportamiento relativo a una estrategia de inversión. Bien, sigamos para adelante. Procesos de varianza relativos. ¿Sí? En esta parte definimos la varianza relativa, ¿sí?, del activo XY respecto de un benchmark eta. Formalmente, esto es la derivada temporal de la variación cuadrática del retorno relativo, tau I eta, con respecto a t. Esto es la varianza relativa del stock XY frente al portafolio eta. Es lo que dije recién, la derivada temporal de la variación cuadrática del retorno relativo, que es esto que está acá. Básicamente, o intuitivamente, lo que podemos pensar, ¿qué carajo mide esto? Bueno, intuitivamente mide la volatilidad que me da después de restarla del benchmark, ¿sí?,
pero eso coincide con la entrada de la diagonal de la matriz de covarianza relativa. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, en el inciso anterior, o en la diapositiva anterior, definimos tau y j eta, ¿sí? Esto obviamente va a ser una matriz. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes activos I y J, y cuando nos quedamos con los activos en la diagonal, van a ser los elementos I. Entonces, nada, por eso es tau I. Bien. Perfecto. Bien, perfecto. Entonces, ya con esto ya podemos medir y comparar la volatilidad por exceso respecto de un índice de referencia que tengamos como referencia, valga la redundancia. ¿Sí? Bien, sigamos entonces. Ahora vamos a ver una propiedad fundamental, ¿sí?, de la matriz que tiene la matriz de covarianza, que es la matriz que vimos en las dos diapositivas. ¿Sí? Entonces, es un lema en realidad esto, o sea, que viene desprendido de un teorema. Básicamente es lo siguiente, ¿sí? La idea es que si tomamos una fila de la matriz, ¿sí?, que corresponde al activo XY, y hacemos la suma ponderada de sus covarianzas relativas con todos los activos del portafolio eta, ¿sí?, usando como pesos las proporciones eta J, que eran los pesos de las acciones J en el portafolio eta, el resultado es exactamente 0. La demostración obviamente está hecha en el libro, la pueden chusmear si quieren, es bastante compleja, pero bueno. Entonces acá tenemos eso, acá está expresado matemáticamente eso. La suma de j igual a 1 hasta eta de tau y j, eta, esta es la matriz de covarianza, por eta j, esto nos va a dar exactamente 0. ¿Sí? Esto en realidad es una multiplicación de una matriz por un vector columna, ¿sí?, igualado a 0. Nada más que acá está escrito en notación indicial. En términos prácticos, esto refleja que al medir en términos relativos eta, en términos relativos a el portafolio eta, el portafolio de referencia no tiene covarianza relativa consigo mismo, lo cual tiene sentido, ¿sí? Pero esta propiedad es la base para muchas simplificaciones y análisis posteriores, como vamos a ver en capítulos posteriores. ¿Sí? Esto básicamente lo que nos dice es un resultado un poco obvio, pero bueno, en matemáticas las cosas se demuestran, así que, nada, por eso es importante. Bien, entonces, básicamente, un poco haciendo un resumencito, la covarianza relativa mide cómo se mueven los activos, descontando el efecto del portafolio de referencia que tiene eta. ¿Sí? El portafolio de referencia eta, perdón. Si el ajuste está bien hecho, el propio eta debe tener covarianza 0 consigo mismo. Y por eso la suma ponderada de las covarianzas relativas usan los pesos de eta y da 0. Obviamente, la demostración de esto está hecho en el libro, pueden chusmearlo si quieren, pero bueno, seguimos adelante. Sigamos. Bueno, ya estamos llegando casi al final de la clase de hoy, que fueron muchas definiciones, pero son muy importantes para lo que viene después. Bien. Ahora vamos a dar un pasito más adelante, ¿sí? No solo podemos hablar de la varianza relativa de una acción contra un determinado portafolio, sino de la varianza relativa de un portafolio contra otro portafolio. ¿Cómo se define esto? Bueno, básicamente lo que tenés que hacer es agarrar la matriz de covarianza relativa tau eta, la combinás con los pesos del portafolio pi, y esto básicamente lo que te va a dar es una medida de cuánta volatilidad tiene pi frente a eta. Obviamente pi y eta son dos
portafolios que vos quieras, que uno quiera. Arbitrario, por supuesto. La fórmula que aparece acá puede ser un poquito fea, pero es muy sencillo. Acá lo tenemos escrito en términos matriciales, ¿sí? Y del otro lado lo tenemos escrito en términos de índices. Pero la idea detrás de esto es bastante simple. Básicamente lo que estamos haciendo, estamos mezclando todos los activos de pi, viendo cómo se relacionan con los de eta, y sacando una única medida de varianza relativa. Eso es lo único que está haciendo esto. Bien, y esto sería, bueno, la varianza relativa de pi respecto de eta, y esto sería la varianza relativa de eta respecto de pi, ¿sí? Pi y viceversa. Bien. Perfecto. Bueno, básicamente en resumen, ya no comparamos acción versus portafolio, sino que ya definimos una estrategia de inversión y comparamos el rendimiento relativo contra otra estrategia de inversión. Así que bueno, seguimos. Un cachito más. Bien. Sigamos. Para ya terminar, tenemos un lema bastante corto, pero es muy poderoso con las simplificaciones que puede llegar a ser. Básicamente nos dice que la varianza relativa de un portafolio pi respecto a otro portafolio eta es exactamente la misma de eta con respecto a pi. Esto puede parecer muy obvio, pero no lo es para nada. ¿Sí? De hecho, la demostración en el libro es bastante pesadita. Pero básicamente lo que nos está diciendo es que la comparación es simétrica. No importa quién contra quién se compare, el resultado va a ser el mismo, lo cual es lógico. ¿Sí? Pero como esto es matemáticas, tenemos que demostrarlo y está hecho. Esto es importante porque asegura que nuestra teoría tiene coherencia. ¿Sí? Si la varianza relativa cambiara, según desde donde la mires, el concepto de varianza relativa que conocemos perdería sentido. ¿Sí? Entonces, esto básicamente lo que hace es aportar elegancia matemática y consistencia con lo que ya sabemos. Puede parecer un poco boludo, pero, no un poco boludo, un poco pavo, pero cuando uno está construyendo una teoría tiene que sentarse con las bases y tiene que ser todo exactamente igual a lo que uno ya conoce. Así que nada, pueden leer las demostraciones si les interesa, pueden leer las demostraciones de estos dos lemas, están en el libro, creo que en la página 50 y en la página 60. Pero bueno, eso es todo por este capítulo. Nos veremos en el siguiente capítulo para más teoría estocástica de portafolios. Un saludo.